Edna estalló. La gladiadora roja despotricó con una furia inaudita contra Mati, Mono y el resto de su equipo tras desenmascarar la más vil de las traiciones. Porque lo que hemos conseguido es un audio soberbio, una grabación clandestina donde la exatleta, con la voz rota y temblorosa, revela el infierno personal que vivió detrás de cámaras, acusando sin piedad a quienes supuestamente eran su familia roja de maquinar su salida de la competencia. Esas sonrisas que veíamos en pantalla eran un disfraz de crueldad. Edna narra con un dolor que traspasa el altavoz como sus hermanos de equipo, a quienes defendió con uñas y dientes, se confabularon para debilitarla, para mermar su confianza y para que fracasara justo cuando más los necesitaba. Ella pensó que eran un escudo, pero se convirtieron en un arma letal apuntándole directo a la espalda. Las palabras de Edna son un tsunami de verdad que arrastra la imagen de compañerismo que tanto nos vendieron. ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado que bajo la bandera de los rojos se cocinaba una traición tan fría y calculada? Esto no es un simple chisme, es una revelación que desmantela por completo la narrativa oficial y expone la oscuridad de una convivencia donde la ambición desmedida y la envidia se volvieron los verdaderos rivales. Comenta ahora mismo si te sientes engañado por la imagen de este equipo. ¿Crees que Edna dice la verdad o es solo la amargura de la derrota? Queremos leer tu ardor en los comentarios. La voz de Edna en este archivo sonoro no deja títere con cabeza. Sus lamentos se transforman en acusaciones directas contra quienes, con el pretexto de una estrategia, la enviaban una y otra vez al ruedo contra las rivales más fuertes, sabiendo que la exponían a una derrota que la hundiría anímicamente. Pero lo más desgarrador llega cuando menciona a sus niños, a Paulette y a Benja. Me decían mamá, exclama Edna con un nudo en la garganta en el audio, y a mis espaldas, me usaban como moneda de cambio, repartiendo rumores y dudas sobre mi rendimiento para justificar su propia mediocridad. La frustración es palpable, la herida profunda, porque la traición no vino de un enemigo, sino de aquellos a quienes cuidaba y protegía con instinto maternal. ¿Cómo pudieron esos jóvenes a quienes ella consideraba casi sus hijos, actuar con tal vileza? La grabación continúa desvelando cómo la soledad y la desconfianza comenzaron a corroerla desde dentro, mientras las falsas palmadas en la espalda resonaban más huecas que nunca. Las promesas de apoyo se disolvieron como humo, dejando al descubierto un juego de poder donde cada uno buscaba salvar su pellejo a costa del otro. Es la historia de cómo la Hermandad Roja se pudrió desde sus cimientos. ¿Pero quién de ustedes se hubiera imaginado que esa familia era en realidad una cueva de lobos hambrientos? En los próximos minutos les vamos a mostrar la prueba irrefutable, y van a alucinar con la frialdad con la que se urdió este complot contra nuestra querida gladiadora. Y no solo Mati y Mono son los protagonistas de este drama, las revelaciones de Edna apuntan a otros aliados. La situación con Ella, a quien consideró una amiga, adquiere un matiz oscuro. Ella siempre fue un robot, se escucha a Edna en el audio, pero su indiferencia en mis momentos más bajos, su manera de observar sin inmutarse, era la señal de que algo no andaba bien. No es que me traicionara activamente, es que no hizo nada cuando vio cómo me estaban acorralando. ¿Es la omisión también una forma de traición cuando la lealtad se jura con sangre? ¿Acaso Ella, en su frialdad calculada, se convirtió en una cómplice silenciosa, disfrutando en la sombra del declive de su supuesta amiga? Y en cuanto a Humberto, el chisme de su romance con Ella, que antes parecía un simple escarceo, ahora se presenta como una distracción maestra, una cortina de humo para desviar la atención mientras la intriga se tejía a sus espaldas. Me contaban sus problemas de pareja, se desahogaban conmigo, y yo como una tonta los escuchaba, sin saber que ellos ya eran parte del engranaje que me estaba destrozando. Confiesa Edna con un lamento. La ingenuidad de Edna frente a la astucia de sus compañeros pinta un cuadro desolador de las dinámicas internas. Pero ¿cómo es posible que Edna haya tenido la desfachatez de ignorar las señales de esta traición tan evidente? No se pierdan las siguientes confesiones, porque el verdadero rostro de estos personajes está a punto de quedar al descubierto. La mamá del equipo, como Edna se autodenominaba, hoy se siente una madre abandonada, una figura matriarcal traicionada por sus propios hijos deportivos. En este audio revelador, Edna no solo acusa, sino que reflexiona sobre la amarga lección aprendida, que en el fragor de la competencia, los lazos de sangre se disuelven ante la sed de victoria y la envidia. Yo di mi amor, mi corazón, mi esfuerzo, dice Edna, su voz subiendo de volumen con la indignación, y ellos me pagaron con monedas falsas, con halagos vacíos y sonrisas de serpiente. ¿De qué sirvió mi lealtad inquebrantable si ellos ya habían decidido que yo era un obstáculo? La narrativa de compañerismo, de equipo invencible que nos vendieron, se desmorona pedazo a pedazo, revelando la cruda realidad de un ambiente donde la amistad era solo una fachada, una herramienta más en el arsenal de la manipulación. La traición, en este contexto, no es solo un acto de maldad individual,
sino la manifestación de una cultura de competencia tan feroz que justifica cualquier atropello en aras del triunfo personal. Es una muestra de la bajeza humana cuando el éxito es el único Dios. ¿Pero no es acaso la doble moral el pan de cada día en estos reality shows, donde la lealtad se vende al mejor postor? En breve desentrañaremos cómo esta toxicidad se gestó y el alto precio que pagan los que, como Edna, se atreven a creer en la honestidad. Recordemos cómo Edna hablaba de Mati, con una admiración casi reverencial. Ella es una atleta increíble, una persona completa, decía, pero en este audio, la verdad se revela como un golpe demoledor. Esa admiración era una ceguera. Grita Edna. Mati usó mi respeto para desmantelarme desde dentro, para sembrar la duda en mi propia mente sobre mi capacidad. Su frialdad en la pista era la misma frialdad con la que orquestó mi caída. Ella no es una campeona, es una manipuladora de altura. La imagen intachable de la ídola se desquebraja, exponiendo una faceta oscura, una estratega que no dudó en sacrificar a sus propios compañeros para asegurar su posición. Y de Mono, el gran amigo con gran corazón y su show en los juegos, Edna ahora dice, su show era una cortina de humo para esconder su verdadera calaña. Se reía conmigo, me daba consejos, pero por detrás era parte de la misma telaraña que me estaba envolviendo. Su ego no solo era alto, era una muralla que no le permitía ver más allá de su propia ambición desmedida. La revelación es impactante, el carisma y la habilidad eran solo herramientas para su ascenso despiadado. ¿Quién es la verdadera víctima aquí? ¿La que cayó por ingenua o los que ascendieron por despiadados? Sigue con nosotros para no perderte cada detalle de esta historia. La brutalidad de la estrategia de sacrificio que el equipo rojo impuso a Edna ahora adquiere un significado aún más siniestro. Me mandaban al matadero una y otra vez, confiesa Edna con un tono de amargura que perfora el alma. Con el pretexto de bloquear a los azules, me usaban como carne de cañón, sabiendo perfectamente que el desgaste físico y mental me iba a quebrar. Incluso Eve, mi rival, hasta ella se daba cuenta de la jugarreta, y mi propio equipo me dejaba indefensa, sin una palabra de aliento verdadero, solo miradas cómplices. La hipocresía es tal que hasta la adversaria directa de Edna percibía la injusticia, mientras los que se hacían llamar sus hermanos de sangre se negaban a intervenir. Esto no fue una estrategia, fue una tortura psicológica diseñada para que Edna colapsara. Es la prueba irrefutable de que la maldad personificada puede disfrazarse de táctica deportiva, cuando en realidad es un vil acto de cobardía y mezquindad. La confianza, una vez rota, deja cicatrices imborrables que ninguna victoria podrá sanar. ¿Acaso la ambición en estos juegos justifica cualquier atropello a la dignidad humana? Descubre cómo esta maquinaria de engaño funcionaba en perfecta sincronía. La famosa chamba de Edna de sacar azules, un rol que antes la llenaba de orgullo, ahora la persigue como un fantasma de explotación. Se acostumbraron a que yo hiciera el trabajo sucio, exclama con un nudo en la garganta. Esperaban que yo fuera la guardiana de las victorias, la que siempre sacaba la casta, pero cuando me caí, cuando más los necesité, me dieron la espalda. Fue entonces cuando su verdadero rostro se reveló, no valoraban mi esfuerzo, solo mi utilidad. La gratitud se evaporó, dejando un vacío amargo que subraya la naturaleza transaccional de esas relaciones. El peso de la responsabilidad, que antes Edna cargaba con gallardía, se convirtió en una losa insoportable cuando sintió que el equipo entero, la familia, se complacía en verla caer. La desilusión de Edna no es solo por la derrota, sino por la traición a una confianza que ella consideraba sacrosanta. Es un grito de alerta para todos aquellos que confían ciegamente en las sonrisas televisivas, pues detrás de ellas se esconde un abismo de intereses. ¿Te atreves a pensar que el espíritu de competencia puede justificar la destrucción de un compañero? La verdad es más oscura de lo que jamás imaginaste. La esperanza de reencontrarse con su pingüina, su bebé, se convierte en el único faro de luz en medio de la oscuridad de la traición. Ahora sí que mi pingüina es la única roja de corazón en la que confío, se escucha decir a Edna, con una mezcla de tristeza y resentimiento. Mis supuestos compañeros, mis rojos de sangre, resultaron ser solo manchas de pintura barata que se desvanecieron con el primer golpe de viento. ¿Cómo puede uno darle tanto a quienes te lo arrebatan todo, incluso la fe en la camaradería? La ternura por su hija contrasta brutalmente con el cinismo y la amargura que siente por sus excompañeros. La promesa de volver más preparada ya no es solo por la competencia, sino por la vida misma, por la necesidad de aprender a discernir a los lobos vestidos de oveja. Este capítulo de su vida no solo fue una lección deportiva, sino una cruda enseñanza sobre la verdadera naturaleza humana en situaciones de alta presión. Un recordatorio doloroso de que no todos los lazos son genuinos, y que la familia que uno elige puede ser la que más daño te haga. ¿Crees que esta experiencia cambiará para siempre la forma en que Edna confía en los demás? Prepárense para la siguiente oleada de revelaciones que sacudirá los cimientos de este escándalo.
La mente de Edna, antes enfocada en la estrategia deportiva, ahora está plagada de imágenes de deslealtad, de caras sonrientes que escondían un puñal. Siento que cada uno tenía su propia agenda, y yo era solo un peldaño más en su escalera al éxito, afirma Edna con un tono de voz gélido, muy diferente al de la atleta enérgica que conocimos. Se decían hermanos, pero actuaban como pirañas, esperando el momento justo para morder. La metáfora del Judas cobra vida en sus palabras, pues la traición más dolorosa siempre viene de aquellos a quienes les has dado tu confianza, tu espalda desprotegida. ¿Cuántas veces en la vida nos rodeamos de personas que aparentan ser aliados, pero que en realidad están conspirando en las sombras? La revelación de Edna no es solo un testimonio personal, es un espejo que refleja la hipocresía de muchos ambientes competitivos, donde la moralidad se sacrifica en el altar de la victoria. Un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el triunfo a cualquier costo, sino en la integridad que se mantiene incluso en la derrota. ¿Es la sed de fama y fortuna una excusa para la deslealtad más abyecta? La respuesta te dejará helado. Las anécdotas internas que Edna comparte en este audio son más que simples chismes, son pruebas del complot. Empezaron a correr la voz de que estaba desmotivada, que ya no quería estar allí, que mi mente estaba en otro lado, revela Edna, con un claro dolor en su voz. Y todo era mentira, una estrategia sucia para que los coaches y la producción perdieran la fe en mí, para que me vieran como un eslabón débil que era mejor cortar. Estas especulaciones no eran inocentes, eran dardos envenenados lanzados con precisión quirúrgica para minar su moral y su reputación. Edna cuenta cómo pequeñas charlas aparentemente inofensivas en el comedor o en las áreas de descanso se transformaban en sesiones de juicio y condena a sus espaldas, donde cada error suyo era magnificado y cada acierto minimizado. La familia Roja se había convertido en un tribunal secreto, con ella como la única acusada. Es el manual de cómo destruir a un rival desde dentro, no con la fuerza, sino con la calumnia y la difamación. ¿Hasta dónde llega la maldad humana para conseguir un objetivo personal? Pronto desvelaremos nombres y situaciones que te dejarán boquiabierto. Este escándalo nos obliga a mirar más allá de las pistas de competencia y a preguntarnos sobre el verdadero precio de la fama en México. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los participantes de estos reality shows por un poco de protagonismo, por un contrato, por la adulación de las masas? La historia de Edna es un testimonio cruel de que, en el circo mediático, la integridad y la lealtad son sacrificios comunes. La ambición, como un cáncer, corroe los valores, transformando a personas en personajes despiadados, dispuestos a vender su alma y la de sus compañeros por unos cuantos minutos de gloria televisiva. Edna, con su voz que ahora suena más fuerte, a pesar de la herida, nos confronta con la realidad de que lo que vemos en pantalla es solo una pequeña parte de un juego mucho más complejo y sucio. Un juego donde los aplausos pueden esconder el crujido de la madera podrida bajo los pies, y donde los héroes pueden ser, en la sombra, los villanos más grandes. Pero ¿quién paga las consecuencias de esta sed insaciable de reflectores? ¿El traidor que triunfa o el traicionado que se alza en la verdad? En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la producción pudo o no pudo haber ignorado estas señales de traición. No te despegues. La indignación de Edna es un torbellino que nos arrastra. Me aislaban en las pláticas importantes, olvidaban darme información crucial sobre los circuitos, casualmente mis cosas desaparecían antes de las pruebas. Denuncia con voz que se eleva, cargada de una rabia contenida. Pequeñas puñaladas diarias que, sumadas, creaban una herida mortal. No fueron solo grandes conspiraciones, fueron los detalles minúsculos, los gestos sutiles de desprecio, las miradas que hablaban volúmenes, los comentarios velados que, poco a poco, fueron minando su espíritu. Cada supuesto olvido o error se revela ahora como un acto deliberado, una gota constante de veneno para erosionar su moral y su rendimiento. Este nivel de saña y premeditación es lo que convierte esta traición en algo realmente aberrante. No es un arrebato de ira en el calor del momento, sino una ejecución fríamente calculada que demuestra la verdadera maldad detrás de sonrisas forzadas y abrazos vacíos. Es la historia de cómo se destruye a un espíritu valiente con 1000 pequeñas agresiones. ¿Cómo es posible que tales actos de sabotaje hayan pasado desapercibidos por tanto tiempo? Tenemos las respuestas que te dejarán sin aliento. El golpe más bajo, según Edna, fue la rapidez con la que fue reemplazada, como su figura de mamá fue borrada de la narrativa del equipo tan pronto como su eliminación se confirmó. Parecía que estaban esperando que yo saliera para celebrar. Confiesa con voz ahogada por la emoción, pero también por la indignación. Ni una palabra de apoyo real, ni un verdadero lamento. Fue como si nunca hubiera estado ahí, como si mis esfuerzos y mi cariño no hubieran significado nada. La frialdad de sus excompañeros al verla partir, el aparente alivio en sus rostros, es una imagen que la atormenta y que, según ella, confirma la verdadera naturaleza de su amistad, puramente utilitaria. El dolor de ser borrada de la historia,
de ser olvidada tan rápidamente por aquellos a quienes entregó su alma, es una herida que, según Edna, tardará mucho en sanar. La traición no es solo el acto, sino el eco de ese acto que resuena en el vacío de la ausencia. ¿Puede un equipo que se precia de ser una familia actuar con tal desapego y crueldad? Lo que sigue es todavía más escalofriante. La máscara de amistad que portaban sus compañeros, según Edna, era tan perfecta que la engañó por completo. Yo era tan ingenua. Se reprocha en el audio. Creía en cada palabra bonita, en cada abrazo que parecía sincero, sin darme cuenta de que todo era parte de un guión, una actuación magistral para mantenerme en la oscuridad mientras ellos tejían su red. La confianza de Edna fue manipulada con una maestría digna de los más grandes estafadores emocionales. Ella se aferraba a la idea de un equipo unido, de una hermandad inquebrantable, mientras a su alrededor se movían hilos invisibles que la dirigían hacia el abismo. Este testimonio no es solo una denuncia. Es una advertencia para todos aquellos que se dejan seducir por las apariencias, por las narrativas prefabricadas y por los gestos vacíos. La amistad verdadera no se construye sobre cimientos de conveniencia, sino sobre la roca de la lealtad incondicional, algo que, a decir de Edna, brilló por su ausencia en el equipo rojo. ¿Es posible que la búsqueda del rating y el escándalo sea más importante que la integridad de los participantes? Prepárense para la revelación que pondrá todo en tela de juicio. Edna, una atleta que siempre hizo hincapié en el respeto, en el esfuerzo honesto y en los buenos valores, hoy se siente despojada de su inocencia. Yo venía a competir con el corazón, a demostrar mi valía en la pista, dice, su voz resonando con un eco de dolor profundo. Nunca imaginé que tendría que pelear contra mis propios aliados, contra una oscuridad que se escondía bajo la piel de la camaradería. Mis valores chocaron de frente con la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de quienes se decían mis hermanos. Su pureza de intención fue su talón de Aquiles, la vulnerabilidad que sus compañeros explotaron sin piedad. Ella jugaba limpio, mientras ellos movían fichas en un tablero invisible, donde las reglas morales no existían. La decepción es tan grande porque la traición no solo la afectó deportivamente, sino que puso en jaque sus propias convicciones, obligándola a cuestionar la bondad inherente de las personas cuando la presión y el ego toman el control. ¿Acaso la victoria a cualquier costo es el nuevo credo en los reality shows, donde la ética es solo una leyenda? Te prometemos que las verdades que se avecinan cambiarán tu percepción para siempre. La fortaleza mental que Edna tanto valoraba, y que la ayudó a llegar lejos en la competencia, fue puesta a prueba no por los circuitos, sino por la crueldad de sus propios compañeros. Creí que mi mente era invencible, que nada me doblegaría, relata, con un suspiro pesado que denota el cansancio emocional. Pero las mentiras, las puñaladas por la espalda, las miradas de desprecio, eso sí te destruye por dentro. Es más fácil enfrentar un rival en la pista que un traidor en tu propio equipo. El asedio psicológico, invisible para las cámaras, fue el verdadero desafío, un combate silencioso que libró cada día contra la deslealtad y el engaño. Edna confiesa que llegó un punto en el que ya no sabía en quién confiar, que cada palabra, cada gesto de sus compañeros, era analizado con recelo, transformando su experiencia en un infierno de paranoia y soledad. La batalla no se ganó con tiros y obstáculos, sino con la capacidad de sobrevivir a la toxicidad de su entorno. ¿Cómo se recupera uno de una traición tan profunda y arraigada en el alma? En los siguientes minutos, entenderás la magnitud de la herida. La narrativa de la familia roja que nos vendieron a todos los televidentes era, según Edna, la más grande de las farsas. Nos decían que éramos una mancuerna fuerte, que el ego no existía entre nosotros. Exclama, la burla evidente en su tono. Pero todo era una fachada, un teatro montado para las cámaras. Detrás de bambalinas, el ego se devoraba a sí mismo, y la amistad era una moneda de cambio para sus propios intereses mezquinos. La desilusión de Edna no es solo personal, es una revelación que desmantela la ilusión de autenticidad en los reality shows. Ella creía en esa hermandad, invirtió su emoción y su lealtad en ella, solo para descubrir que estaba construida sobre arena, a merced de los vientos de la ambición. El equipo rojo, que debía ser un refugio, se convirtió en una trampa, un nido de víboras donde cada uno buscaba su propia supervivencia a expensas de los demás. Una dolorosa constatación de que las apariencias engañan y de que la verdad, a veces, es más amarga que cualquier derrota. ¿Es posible que la producción del programa haya sido cómplice o, al menos, negligente ante este clima de hostilidad? La respuesta te dejará con la boca abierta. A pesar del dolor y la decepción, Edna había expresado su deseo de regresar al ruedo, pero ahora su perspectiva ha cambiado radicalmente. Sí, yo dije que regresaría, pero no sería la misma Edna ingenua. Confiesa, su voz con un matiz de sabiduría amarga. Ahora sé lo que es la guerra de verdad, no solo en la pista,
sino en las pasiones más oscuras del alma humana. Volvería, sí, pero con los ojos bien abiertos, con un chaleco antibalas emocional, y sin permitir que la traición me tome por sorpresa de nuevo. La experiencia, aunque devastadora, la ha fortalecido de una manera inesperada. Ya no es la competidora que confiaba ciegamente, es una guerrera curtida por el engaño, una superviviente que ha aprendido a leer entre líneas y a detectar las falsedades. Su hipotético regreso ya no sería por la gloria, sino por la reivindicación de su integridad, para demostrar que se puede ser fuerte sin caer en las redes de la vileza. ¿Crees que esta nueva Edna, más fuerte y desconfiada, sería invencible, o la traición ha dejado una cicatriz imposible de borrar? Descubre las últimas revelaciones que desvelan el futuro de este escándalo. Las palabras finales de Edna en el programa, donde agradecía a la vida, a Dios, al universo por la oportunidad, ahora resuenan con una ironía cruel. ¡Qué ingenua fui! Se lamenta en el audio que tenemos. Agradecía por la oportunidad, sin saber que me estaban agradeciendo por ser la víctima perfecta, el cordero sacrificial en su altar de ambición. Ahora solo le agradezco a Dios por haberme abierto los ojos, y por haberme permitido salir de ese nido de víboras antes de que me envenenaran por completo. La gratitud se ha transformado en un profundo alivio por haber escapado de un ambiente tóxico, de un escenario donde la bondad era una debilidad y la maldad, una estrategia. Esta revelación de Edna no es solo un ajuste de cuentas, es una purga emocional, una liberación de la carga de la mentira y la hipocresía que la rodeaba. Un despertar brutal a la realidad de que no todos los regalos son bendiciones, y que algunas oportunidades vienen envueltas en engaño. ¿Es esta la verdadera cara de la competencia de alto rendimiento o solo un caso aislado de malicia? En breve, desvelaremos la conclusión de esta amarga historia. Pero la grabación que poseemos no es la única prueba. Edna insinúa que existen más cabos sueltos, más testigos silenciosos, más mensajes ocultos que, en su momento, no pudo interpretar. Había miradas, comentarios a media voz, cambios de actitud sospechosos. Y yo, como una tonta, lo atribuía al estrés de la competencia. Confiesa. Ahora sé que eran las señales de un complot que se estaba cociendo a fuego lento, con la complicidad de varios. No fue uno ni dos, fue una red de engaño que me rodeó hasta ahogarme. La magnitud de la traición, según Edna, es mucho mayor de lo que imaginábamos, implicando a más elementos del equipo de los que se atreve a nombrar directamente en el audio, dejando entrever un pánico latente a represalias. Es como si cada miembro del equipo tuviera un pequeño trozo de la verdad, una pieza del rompecabezas que, al unirse, forma la imagen de una traición colectiva y despiadada. ¿Hasta dónde llegará este hilo de conspiración? Estamos a punto de revelar una información que cambiará todo lo que creía saber. La pregunta que carcome a Edna, y que resuena con fuerza en este audio, es el silencio cómplice de otros miembros del equipo. Sé que muchos sabían lo que estaba pasando, afirma con la voz cargada de un doloroso resentimiento. Vieron cómo me atacaban, cómo me minaban, y no hicieron nada. ¿Qué clase de equipo permite que uno de los suyos sea devorado por la jauría, sin mover un solo dedo para defenderlo? Este silencio no es inocente, es una forma de complicidad, una aceptación tácita de la maldad que se gestaba en sus propias narices. La inacción de aquellos que presenciaron el complot convierte a cada uno de ellos en un pequeño engranaje de la maquinaria de la traición. La verdadera medida de una familia, de un equipo, se demuestra en los momentos de adversidad, cuando la lealtad se pone a prueba. Y en ese momento crucial, según Edna, la familia roja demostró ser un castillo de naipes, derrumbándose ante la primera muestra de deslealtad. La cobardía, en este contexto, es tan condenable como la traición misma, un cáncer que consume cualquier vestigio de honor. ¿Es el silencio una forma de condena o una mera estrategia de supervivencia en este tipo de ambientes? La respuesta es más compleja y oscura de lo que parece. El lamento de Edna, sin embargo, no es solo un grito de dolor, es un llamado a la justicia, una exigencia de que los verdaderos responsables de su caída sean desenmascarados ante la opinión pública, que el mundo sepa quiénes son en realidad. Implora Edna con una pasión desbordante. Que la gente vea las verdaderas caras detrás de esos personajes pulcros que venden en televisión. No es justo que mi entrega, mi pasión, mi sacrificio, hayan sido pisoteados por la ambición desmedida y la envidia de un puñado de traidores. Su voz, al final del audio, es la de una guerrera que ha sido herida pero no vencida, una leona que ha vuelto de las sombras para reclamar lo que es suyo, su verdad y su honor. Esta historia no es solo un chismorreo, es un estudio de la naturaleza humana en su punto más bajo, un examen brutal de lo que sucede cuando el deporte se convierte en un escenario para las intrigas más viles. La sociedad exige respuestas, y Edna, con su valiente testimonio, ha encendido la mecha de una revolución de la verdad que apenas comienza. No te quedes callado. Tu voz importa.
Participa en el debate y ayúdanos a desentrañar toda la verdad detrás de esta infame traición.